Bienvenidos a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 57 de Memorias de un consultor. Cuéntame. Estamos en el año 2012. Ese año se aprobó en España una controvertida reforma laboral de manos del gobierno de un tal Mariano no M. Rajoy, la cual implantaba un despido procedente más barato, a priori, daba más facilidades para cambiar jornadas, turnos, funciones, salarios, posibilitaba los despidos colectivos en las administraciones y empresas públicas, tengo que ver yo eso, que despidan a un funcionario, incentivaba la contratación indefinida e introducía un contrato específico para pymes y emprendedores. Años más tarde, ahora voy a hacer de adivino, ya que os recuerdo que estamos en el 2012, puede que en un futuro llegue alguien al gobierno que pretenda derogar esta reforma. Aunque me da a mí que va a ser un poco con la boca pequeña. Y del me voy a cargar todo porque yo soy el gobierno del pueblo y los empresarios son el demonio, la cosa se quede en vamos a ver si cambiamos alguna cosita. El tiempo me dará la razón, me temo. Como en los episodios anteriores, seguiré contando alguna anécdota vivida en estos años, mientras formé parte de Esfera. Cosas que considero relevantes y que llevaron a que todo terminara como terminó. Esta es una etapa más dentro de mi vida profesional, ni la peor ni la mejor. Y de esta, como de todas, me quedo siempre con las cosas buenas. Es evidente, por lo que estoy contando, que no considero que me aportara mucho, pero sí me permitió vivir situaciones que me dan para varios episodios de este podcast 10 años después, entre otras cosas. Al hilo de esto, alguien hizo algún comentario sobre que detrás de todas estas situaciones había personas que pudieron pagar las consecuencias de ciertas decisiones. Por supuesto, y yo el primero, tanto a nivel económico como a nivel profesional. Pero las decisiones se pueden cambiar, la mayoría de ellas. Y si en un momento dado ves que te has equivocado, puedes cambiar de rumbo. Eso es lo que depende de ti, en lo que forma parte de tu círculo de influencia. Y en lo que queda fuera, que quedaría en lo que podemos llamar tu círculo de preocupación, tienes dos opciones: ocuparte o preocuparte. Es decir, en el caso concreto del que hablo, el seguir con esa forma de gestionar la empresa formaba parte de mi círculo de influencia. Y por eso yo intentaba influir en ciertas decisiones, con mayor o menor, más menor que mayor, en este caso, éxito. Por otro lado, para los trabajadores, todo aquello formaba parte de su círculo de preocupación. No podían influir en esos cambios, directamente al menos. Y ante eso, podían optar por preocuparse, esto es una mierda, antes estábamos mucho mejor, a saber qué será lo siguiente que nos hagan, u ocuparse y adaptarse a las nuevas circunstancias. O buscarse otro sitio, por supuesto, porque como he dicho muchas veces, la esclavitud se abolió hace tiempo. Y cuando las cosas no terminan de ir como tú quieres, lo mejor es coger la puerta e irte con la música a otra parte. Y esto se lo aplico a cualquiera, porque si volvemos a mi caso, llegó un momento en que aquello que estaba o parecía estar en mi círculo de influencia pasó a estar más en mi círculo de preocupación. Y ahí solo tenía las dos opciones comentadas anteriormente: ocuparme o preocuparme. Los que me conocéis ya sabéis cuál fue la opción elegida. Pero antes de llegar a eso voy a contar alguna anécdota más que os permita entender por qué me tuve que ocupar de todo aquello. Por regla general te diría que soy una persona confiada y bastante transparente. En el episodio anterior, cuando hablaba de la importancia de una firma, os decía que para mí era algo relativo. A lo largo de estos años he colaborado con gente o han colaborado conmigo, yo con ellos, ellos conmigo, sin tener nada firmado. Y no ha habido nunca ningún problema. Bueno, de hecho, el único problema de impago que he tenido en los más de 20 años que llevo trabajando por mi cuenta ha sido con una empresa supuestamente seria y profesional. Pero esto ya hablaremos cuando llegue el momento.
El caso es que cuando a mí me ha llegado algo que no era para mí, pero que conocí a alguien que podía dar ese servicio, se lo he reenviado siempre a esa persona o empresa. Y la mayoría de las veces sin ningún tipo de interés o contraprestación económica por detrás. Siempre he creído en eso de hoy por ti y mañana por mí. Y la verdad es que no me ha ido mal. Ya os he dicho que soy una persona confiada. O como dijo mi buen amigo Lenin, cuando nos encontramos un día que estábamos comiendo por ahí con unos familiares míos lejanos que no sabían ni a qué me dedicaba, y le presenté como un compañero de trabajo, ellos dijeron, pero bueno, ¿a qué te dedicas y tal? ¿Y qué haces? Yo les dije, bueno, a temas de informática, ordenadores. Y Lenin añadió, no, este es bueno en lo suyo, y buena gente. Si fuera menos bueno, estaría forrado. Yo no sabía si se refería a ser menos bueno en el trabajo o buena persona. Bueno, creo que sí que estaba un poco claro. Y yo le dije, ¿pero y lo bien que duermo? Y él contestó, no te digo yo que no, pero eso no me quita la razón en lo que yo he dicho. Bajo ese punto de partida, os cuento como un día recibo un mail que me reenvía uno de mis nuevos y flamantes socios. En este caso era Otilio, donde me cuenta como introducción que hay una posible oportunidad en un posible cliente. Me lo leo y veo que podríamos hacer algo, así que le digo que ok, que lo valoramos, pero que me faltaba saber una cosa, el nombre del posible cliente. A ver, pero si te había reenviado el mail, lo acabas de decir, Antonio, podéis pensar. Y sí, me lo había reenviado, pero antes se había tomado la molestia de borrar los datos del encabezado, por increíble que parezca. En serio, el tío borró los datos del cliente. ¿Con qué sentido? No lo sé. Es algo que no entraba en mi cabeza. Además, daba la casualidad de que justo 2 días antes había recibido un par de correos de colegas de otras empresas donde les habían pedido algo que ellos no hacían o que yo podía encajar mejor y me lo habían reenviado tal cual, el mail del cliente directamente por si me interesaba. Es decir, gente con la que tenía buena relación, pero que no eran de mi empresa ni mis socios, me mandaban toda la información y dentro de mi propia compañía me ocultaban información. Pero ¿en qué cabeza cabe esto? Quiero recordar que cuando le comenté ese pequeño detalle a Otilio, me contestó que ya me lo diría llegado el momento. Evidentemente, en la siguiente reunión de socios que tuvimos, saqué el tema a relucir y mostré uno de los mails de la competencia, entre comillas, y el suyo. Y le dije, por favor, que alguien me explique por qué alguien de fuera es más transparente que alguien de dentro. Y se hizo el silencio. Después intentó justificarse, pero es que no había ningún argumento que hiciera creíble que lo había hecho sin querer. No había más destinatarios en el mail, con lo que la única posibilidad era la de querer hacer valer su supremacía de dueño de la información. Llevábamos ya un tiempo trabajando juntos, y aunque seguíamos hablando en parte de los nuestros y los suyos, teníamos una empresa en común. Éramos socios a partes iguales, y todos nos llevábamos lo mismo. Un gran error, por cierto, como ya veremos. ¿De verdad tiene sentido que me ocultes información? Todo eso sin tener en cuenta que se supone que teníamos un CRM donde debíamos informar de las oportunidades para poder hacer un seguimiento global. Que ese es otro tema. Ahí no informaba a nadie de nada. Solo uno que yo me sé y Graciano, que estaba con nosotros como responsable de consultoría. Los demás, poco o nada. Unos como Ardrúbal porque estaba en un proyecto que le consumía todo su tiempo y bastante tenía. Otros como Pepe Gotera porque se suponía que se encargaba del desarrollo de producto y el amigo Tilio porque para hacerlo tendría que poner el nombre del cliente. Y claro, eso no. Probablemente gran parte de ese ocultismo venía por esa visión absurda que tenían del hecho de ser empresarios. Al igual que hay gente que se cree que por el hecho de ser freelance esto te convierte automáticamente en alguien superior, estos dos se pensaban que por el hecho de tener una empresa ya eran empresarios, cuando lo que realmente eran seres de luz. Joder, pero si realmente eran tan inútiles, me han preguntado alguna vez, que yo no lo he dicho, ¿cómo podían tener una empresa? ¿Es que cualquiera puede tener una empresa? Y la respuesta es sí. En España, cualquiera que tenga 3.000 euros para constituirla puede tener una empresa. Yo mismo, por ejemplo. Otra cosa es tener una empresa que te vaya bien. Eso ya es más complicado.
Y ojo que reconozco que montar una empresa y contratar gente tiene su mérito. Es más sencillo que te lo den todo hecho y pasarte el día protestando si las cosas no son como a ti te gusta. Es decir, montar una empresa tiene sus riesgos y es valorable. Pero de ahí a creerte alguien superior y a poner en cualquiera de los formularios que rellenas en tu día a día como profesión empresario, hay un trecho. Bueno, hoy en día probablemente pongas CIO, CEO, CTO o las tres cosas a la vez, que mola más. Yo, por ejemplo, creo que sigo poniendo consultor. Y a mi padre, cuando le preguntaban qué hacía su hijo, decía que informático. Creo que se entiende mejor, aunque corres el riesgo, claro, de tener que ir a configurar el wifi a todos tus vecinos. En cualquier caso, ellos tenían muy asumido su rol de empresarios. Asdrúbar y yo, algo menos. De hecho, a mí llegaron a apodarme el socio sindicalista, porque ante ciertas cosas que yo no veía lógicas, daba mi opinión que podía ser algo distinta al resto. Por ejemplo, algo sobre lo que peleé ahí y más adelante en otros sitios era el tema de las dietas. Para mí era algo que no admitía discusión. La gente firmaba su contrato y en el mismo estaba escrito a un convenio que tenía unas dietas determinadas de transporte, manutención y alojamiento con unos importes ya fijados. Si luego tú querías pagar por encima de eso, no había problema, pero el mínimo estaba claro, o eso creía yo. Porque más de una y de dos veces me tocaba discutir sobre si una dieta tenía que ser tal o cual. Y algunos de los argumentos eran, no, es que la tarifa del cliente yo no he tenido en cuenta eso. Y yo decía, ¿y al consultor qué narices le importa eso? Si no lo has hecho, problema tuyo, pero no lo va a soportar él. A mí, aparte de lógicas, me parecían cosas que no tenían ningún sentido discutir, con la legalidad en la mano. Pero como os digo, esto no es algo que me encontrara aquí solo. Discusiones parecidas aparecerán más adelante en otras empresas. Y es que el tema de los dineros siempre ha sido un tema especialmente delicado. Con mis nuevos socios estaba claro que teníamos dos filosofías muy distintas sobre cómo tratar y pagar a la gente. Voy a poner un ejemplo, creo que bastante significativo, para que os hagáis una idea. En una de esas reuniones de socios que tuvimos, donde estábamos reunidos ahí algunos de los más listos del mundo, como ya comenté, les pregunté algo sobre la evolución del producto al supuesto responsable del mismo. Y me dijo que no podía darme muchas explicaciones porque quien realmente conocía el detalle de todo, lo que estaban haciendo era Jonás, el responsable de desarrollo y evolución del mismo. Jonás era un freelance y de su parte, y también por nuestra parte estaba Toribio también como freelance, y ambos estaban trabajando en la evolución de la herramienta que teníamos de visualización para convertirlo realmente en un producto. Por el hecho de que fueran freelance, por mi parte no había ningún problema, ya que para nosotros era un simple modelo de relación contractual. Por ejemplo, con Toribio siempre habíamos trabajado así. Y por cierto, sin firmar nunca nada. Lo de siempre, había confianza. El caso es que yo expuse que me parecía algo sorprendente que la apuesta más crítica de la compañía, donde estábamos invirtiendo bastantes recursos, estuviera en manos de dos freelance, pero que entendía que eran de plena confianza los dos, y me dijeron que por supuesto, que confiaban al 100% en Jonás. Así que todo bien, hasta que les hice la siguiente pregunta. Por curiosidad, ¿cuál es la tarifa de Jonás? Antes de escuchar la respuesta, un inciso. Hablo de memoria y puede que me bailen un poco las cifras, pero lo que cuento es muy aproximado. También por poneros en antecedentes, os diré que la tarifa de Toribio podría ser entre 50 o 60 euros la hora. Puede que más la segunda, aunque no estoy seguro, como os decía, no pondría la mano en el fuego, pero 50 como mínimo, eso seguro. Ante mi pregunta de cuál es la tarifa de Jonás, su respuesta fue 17 euros la hora. Y yo le dije, me está diciendo que la persona de la que depende gran parte de la evolución de la compañía está cobrando un poco más que si estuviera fregando suelos o dando clases particulares, con todos los respetos a esas profesiones. Y me dijo, bueno, habíamos pensado en subírselo a finales de años si protestaba.
Y yo le dije, claro, y si no protesta, pues nada, seguimos así, ¿no? Y me dijeron, atención, a ver, es que a él le echaron hace unos meses de una de las grandes y se llevó una pasta de indemnización. ¿Qué más quiere? A mí me daba vueltas la cabeza como a la niña del exorcista. Esto debía ser en junio o julio, no recuerdo bien. Pero sí recuerdo que le pregunté a Asdrúbal, oye, ¿tú sabías esto? Me dijo que no y le pregunté, ¿tú cuándo le subirías la tarifa a Jonás? Y me dijo, el mes que viene. Y yo le dije, me parece tarde, yo mañana. No hoy, porque hoy no puedo. ¡Mañana! A ver, una persona que para ti es clave en el desarrollo de algo que es una pieza angular en tu compañía, ¿le tienes trabajando por 4 duros? Qué antiguo soy, aunque también podría haberlo dicho en reales o más de 10. ¿De verdad? ¿Así valoras el trabajo de la gente? ¿Realmente piensas que en el momento en el que encuentre algo más interesante no se va a ir y te va a dejar con tu magnífica tarifa y tu maravilloso producto? Cada día era más evidente que nuestras formas de ver el mundo eran cuanto menos diferentes. Y como no podía ser de otra forma, volvía a sonar en mi cabeza la dichosa pregunta de ¿pero qué hemos hecho? Realmente, toda esta etapa duró poco más de año y medio, pero como veis, me estoy extendiendo en ella, ya que hubo tantas cosas memorables que no paran de venirse a mi cabeza. Y cuando creo que ya no hay más, siempre aparece alguna otra. Y puede que se me escape alguna, pero prometo terminar pronto con esto y pasar a la siguiente. A medida que va pasando el tiempo, me voy acercando más a las épocas más recientes, donde surgirán situaciones en las que algunos de vosotros seguro que habéis participado y tenéis un recuerdo fresco. Y sé que hay algunos que estáis esperando para empezar a reconocer a ciertos personajes y ver qué y cómo cuento cada cosa. Incluso puede que llegue el momento en el que el blog alcance el momento actual y cuente cosas de la semana anterior. Aunque según mis cuentas, para eso nos quedan 20 o 30 episodios como mínimo. Así que lo dejaré aquí hoy e intentaré terminar con la etapa de Fera en el episodio siguiente o como mucho en otro más, que ya va siendo hora de pasar página. Algo que realmente nunca me ha costado mucho en la vida real. Por eso me sorprendió el comentario que mencionaba al principio, en el que alguien me decía que había personas detrás que aún estaban pagando las consecuencias de algunas de estas decisiones. Más que nada por el tiempo que ha pasado desde entonces. Pienso, tal y como le contesté, que ha pasado tiempo más que suficiente para sanar las heridas y reinventarse unas cuantas veces. Sin olvidar que probablemente a uno de los que más le afectó esta serie de decisiones fue a mí mismo, como veremos más adelante. Pero como digo muchas veces, la vida va de eso, de tomar decisiones, unas más acertadas y otras menos. Las 3 cosas con las que me quedo del episodio de hoy serían estas. 1. Poder dormir bien no tiene precio. 2. Cualquiera puede ser empresario. Un buen empresario, no tantos. Y 3. Paga a la gente lo que se merece, antes de que sea demasiado tarde. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.